Muy buenas, mis hermanos. Muy buenas a todos. Estamos aquí otro domingo más para dar la palabra de Dios, para seguir dando la palabra de edificación a los corazones que están muchas veces que se sienten oprimidos, corazones desalentados, corazones muchas veces tristes, pero la palabra de Dios fortalece, la palabra de Dios te da confianza, la palabra de Dios te da esa fortaleza que necesitamos siempre, ese ánimo, porque para eso está la palabra de Dios, para hablar con nosotros y darnos ese sentir que necesitamos diario, esa vitamina que cada día necesitamos para poder seguir en el camino, en esta batalla, porque es una batalla que dura hasta que estemos aquí bajo el cielo de Dios, contra esta marea de tentaciones. Debemos que como está este mundo cada vez está más aislado de Dios, cada vez la iglesia se siente más como le digo, se siente más, mis hermanos, como más aislada porque el mundo grita Barrabás, no Jesucristo. Sí, Barrabás, no Jesucristo. Pero nosotros gritamos Jesucristo, la salvación. Hoy vamos a seguir con la segunda parte, mis hermanos, del tema de la otra semana, de Éxodo 32. Hoy lo vamos a dar del 7 al 14. La segunda parte. La primera parte fue la cobardía de Aarón, eh, la, la impaciencia y la idolatría de Israel. Hoy vamos a ver el enojo de Jehová y la intercesión de Moisés. El enojo de Jehová, pero la intercesión de Moisés. Vamos a ver hoy del 7 al 14 de Éxodo 32 y vamos a empezar. Mucha paz y que Dios le abra el corazón para que puedan entender esta palabra y esa semilla crezca dentro de ustedes. Y puedan venir aquellos que no conocen a Cristo, vengan y conozcan lo verdadero que hay solamente en esta vida. ¿Quién es Cristo? La luz del mundo. Empezamos, versículo 7. El Señor le dijo a Moisés, baja ya de la montaña, tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Que pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran, fundieron oro y se hicieron un becerro, y se inclinaron ante él, y le ofrecieron sacrificios. Andan diciendo, oh Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Después el Señor dijo, he visto lo terco y reverde que es este pueblo, que es este pueblo. Ahora quítate de en medio para que mi ira feroz pueda encenderse contra ellos y destruirlo. Después Moisés, haré de ti una gran nación. Aquí vemos del 7 al versículo 10 el enojo de Jehová. Ahora vamos a ver cómo Moisés intercede por sus hermanos de Israel. Dice, pero Moisés trató de apaciguar al Señor, su Dios, y dice, oh Señor, le dijo, ¿por qué estás tan enojado con tu propio pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, con tan gran poder y mano fuerte? Pregunto, ¿por qué dejar que los egipcios digan, su Dios lo rescató con la mala intención de matarlos en los montes y borrarlos de la faz de la tierra? Abandona tu ira feroz, cambia de parecer en cuanto a ese terrible desastre con el que amenazas a tu pueblo. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Tú mismo te comprometiste con ellos bajo juramento, diciendo, haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo, y entregaré a sus descendientes toda esta tierra que prometí darles, y ellos la poseerán para siempre. Entonces el Señor cambió de parecer en cuanto al terrible desastre con que había amenazado destruir a su pueblo. Aquí vemos, primeramente, como dije al principio, el enojo de nuestro Señor Jehová. Dios es un Dios celoso,
Dios no le entrega su gloria a nadie. Él no comparte su gloria con nadie. Él es Dios único, porque Él sabe el amor que nos tiene a nosotros y por eso actúa de esa manera cuando nosotros nos vamos por el camino el cual a Él no le agrada. Y más cuando Él nos elige como por hijos, así como Israel era su pueblo amado, el cual Él eligió y sacó del fango de la esclavitud, pero ellos lamentablemente quisieron irse por otro camino. Aquí viene por eso mismo el enojo de Jehová. Entonces, mis hermanos, cuando vamos a Isaías, vemos que Dios no comparte su gloria con nadie. Él no lo dice. Isaías 42, versículo 8, nos dice: yo soy el Señor, ese es mi nombre. No le daré mi gloria a nadie más, ni compartiré mi alabanza con quién, con ídolos tallados. Lo que hizo 700, 500 años ante el pueblo, 750 años, perdón, en el pueblo de Israel, en el desierto. Porque Israel, los tiempos de Isaías, como dije la otra semana, estaba igual. Israel nunca creció. Israel siempre se quedó estancado a nivel espiritual. Nunca creció. Dios le mandaba profetas, le mandaba jueces, pero nada. Le mandó a Jesús, pero nada. Ellos nunca crecieron y todavía en este tiempo siguen igual. Y Dios lo dice claramente: no comparto mi gloria con nadie, ni tampoco con ídolos tallados compartiré mi alabanza. Cuando vamos al versículo 17 de este mismo capítulo 42 de Isaías, nos enseña, dice: pero los que confían en ídolos que dicen ustedes son nuestros dioses, se alejarán de mí avergonzados. Se alejarán avergonzados. Aquí vemos una promesa de Dios para aquellos idólatras que se olvidan de Dios y se van a esos ídolos que antes eran imágenes talladas. Ahora tenemos muchos ídolos en nuestro corazón, como el dinero, el materialismo, ídolos al ser humano, a un gobernante, a muchas cosas tenemos. Ahora somos también idólatras, igual como el pueblo de Israel fue anteriormente. Tenemos mucha idolatría en nuestros corazones también. Y también nos enseña del 18 al 20, dice: escuchen ustedes sordos, miren y vean ciegos. Pregunto: ¿quién está ciego como mi propio pueblo, mi siervo? Pregunto: ¿quién es tan sordo como mi mensajero? ¿Quién es tan ciego como mi pueblo elegido, el siervo del Señor? Ustedes ven y reconocen lo que es correcto, pero se niegan a hacerlo. Escuchan con sus oídos, pero en realidad no prestan atención. Así estaba el pueblo de Dios. Así mismo estaba el pueblo de Israel en aquel día del desierto, que obliga a Aarón a hacer imágenes talladas, becerros de oro. Pero ¿qué tenía que hacer Aarón? Lo mismo que él veía que hacía Moisés: clamar a Dios por el pueblo. Eso mismo tenía que hacer Aarón. Pero lamentablemente Aarón se volvió débil y siguió el corazón carnal que él tenía, y también se dejó llevar por la corriente de la congregación, la cual se había vuelto en contra de nuestro Dios. Y él se justificó. Aarón se justifica de lo que él hizo, porque lo podemos ver en el mismo capítulo, cuando el mismo Moisés le preguntó a Aarón que por qué él llevó a este pueblo a cometer tan grave pecado. Y Aarón lo que se justificó: tú conoces este pueblo que es malvado y perverso. No era la excusa que Aarón tenía que hacer. Y muchos, cuando hacemos cosas las cuales no le agradan a Dios, nos justificamos siempre. Lo mismo que pasó con Adán y Eva. Se justificaron uno con otro. No, que fue la serpiente, no, que fue ella, no, que fue Adán. Y ahí, cuando nos justificamos, no damos ese orgullo vivo en nosotros, el cual debe de menguar y decir: he pecado contra ti, mi Dios. No ha hecho lo correcto.
y lamentablemente Aarón cayó en esta desgracia de llevar al pueblo de Israel a un pecado tan terrible. Pero antes de esto, mis hermanos, el pueblo de Israel estaba tentando con el pecado. Cuando Dios los sacó de Egipto, que cruzó el mar con ellos, lo podemos ver en Éxodo 14, 10, 13, se queja. En Éxodo 15, del 23 al 26, se queja. En Éxodo 16, de 2 al 4, vuelve y se queja. En Éxodo 17, del 1 al 4, vuelve y se queja. Ellos estaban tentando de antemano con esto que pronto iba a suceder en el versículo 32. Pero Dios sigue con su amor y su misericordia a su pueblo, que en Éxodo 19, del 5 al 6, es promesa de Dios para el bien de ellos y para aquel también que peque tiene su consecuencia. Porque como dice Gálatas capítulo 6, del 7 al 8, lo que tú siembres en esta vida, eso cosechará. Si tú siembras carnalidad, ¿qué vas a cosechar? Muerte. Si cosechas lo del espíritu, recogerás lo que es vida eterna, mis hermanos. Pero vemos que Dios en su gran amor, en el Éxodo, como dije, 19, del 5 al 6, promesa para bien. Y en Éxodo 23, del 20 al 6, también, del 20 al 26, le dice, también le habla de promesas también. Pero lamentablemente a Israel, Dios le hablaba por medio de Moisés, se le entraba por aquí y se le salía por aquí. ¿Y qué pasó con Israel por esta rebeldía? Podemos verlo en el mismo capítulo también. Éxodo 27, Éxodo 32, 27 al 28. Podemos ver cuando pasó todo esto, Moisés le dijo esto: dice el Señor, Dios de Israel, cada uno de ustedes tome su espada, recorre el campamento de un extremo al otro, maten a todos, incluso sus hermanos, amigos y vecinos. Entonces los levitas obedecieron la orden de Moisés y ese día murieron unas 3,000 personas. Aquí también vemos que Dios lo hirió tanto de muerte como con plagas también. Lo podemos ver en Éxodo 32, 35, donde dice: después el Señor envió una terrible plaga sobre ellos porque habían rendido culto al becerro que hizo Aarón. Esa es la consecuencia, mis hermanos. Como le dije, si tú cosechas lo que da la carne, ¿qué vas a cosechar? ¿Qué vas a recoger? Perdona, si tú siembras lo que da la carne, ¿qué vas a recoger? Muerte. Porque acuérdense que la paga del pecado es muerte, mis hermanos. Acuérdense de eso. Acuérdense que la paga del pecado es muerte. Y si Dios le dio su justo castigo a Israel por haberse vuelto en contra de él, ¿qué pasará con nosotros los que tenemos ese pacto maravilloso? Vamos a Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 2, del 1 al 4. Dice: así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas, a las verdades, al mensaje, al evangelio. Pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme, y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Aquí estamos hablando de lo que lo que Dios hizo contra Israel cuando pecaban, Él lo castigaba. Entonces pregunto, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes la oyeron hablar, perdonen? Además, Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. Dios nos dio un pacto maravilloso, pero no solamente nos dijo: tomen ese pacto, tomen la salvación. No, nos dio dones espirituales para poder
estar aquí en la tierra y ayudar a los demás hermanos que necesitan ser edificados. Aquí lo vemos claramente, que Él nos dio tanto la gracia, pero también nos llenó de su Espíritu Santo y para del Espíritu Santo tener esos dones que Él nos ofrece y dar fruto también del Espíritu Santo, mis hermanos. Pero también vemos que a pesar del enojo de Jehová, vemos que Moisés también intercede. Pero también, así como intercede Moisés por el pueblo de Israel, como lo vemos aquí, que él intercedió, nuestro Señor Jesucristo también intercedió por nosotros y sigue intercediendo por nosotros. Jesús siempre intercede por su pueblo santo, por su cuerpo que es la iglesia, porque Él es nuestra cabeza. Él sigue intercediendo por nosotros. Por eso a Moisés le llaman un tipo de Cristo, porque Él sacó, con el poder de Dios, sacó a Israel de la esclavitud. Eso fue como en forma de salvarlo. Y también intercedió en el desierto cada vez que Israel hacía lo que no le agradaba a Dios. Moisés también oraba y clamaba por el pueblo y apaciguaba a Dios de lo que iba a hacer contra el pueblo de Israel. Así Jesucristo también intercede a la diestra del Padre por nosotros. Pero estando Jesucristo aquí en la tierra, cuando vamos a Juan 17, cuando vamos a Juan 17, versículo 9, Juan 17, versículo 9 y el 20. Dice, mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Aquí vemos como Jesús intercedía antes de ser entregado a los fariseos para ser crucificado. Jesús oró tanto por lo que está, no por el mundo, sino por nosotros, que íbamos a estar la salvación, que iban a venir arrepentidos a Dios a pedir el rescate por nuestras vidas. Dice el versículo 20 del mismo capítulo. Dice, no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. ¿Qué quiere decir aquí? Que Jesús también pidió que Dios cuidara a los apóstoles para cuando ellos predicaran a los demás, también por nosotros pidió también Jesús, por aquellos que íbamos a aceptar que por medio de los apóstoles íbamos a aceptar el evangelio de salvación, la gracia de Dios, mis hermanos. La gracia de Dios. Aquí vemos que nuestro Señor, tanto Moisés como nuestro Señor Jesucristo, vemos cómo intercedían por su pueblo. Y Jesús todavía sigue intercediendo por nosotros. Yo creo que si Jesús no intercede por nosotros, Dios ya había tomado una decisión, pero como dice Jesús, mi palabra tiene que cumplirse al pie de la letra. Tiene que cumplirse. Por eso hay un proceso. Aunque digan los incrédulos, no va a pasar nada, sí va a pasar. Pero cada cosa en su tiempo. Pero ahora bien, mis hermanos, a pesar de todo, de que Dios se enoje tanto con su pueblo Israel como con nosotros también, su pueblo santo, porque lamentablemente muchos que somos cristianos, muchas veces tenemos esa parte de la Odisea, que está un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Y eso es lo que Dios no quiere de nosotros. Y como digo, Dios siempre tiene misericordia de los suyos y nos deja estos mensajes de aliento y de esperanza para que entendamos que su amor por nosotros es inagotable, aún sin merecerlo por nuestra desobediencia. Vamos ahora para terminar, vamos a buscar en Ezequiel 36 del 22 al 32 un mensaje de aliento para su pueblo 36.
Dice, por lo tanto, da este mensaje a los israelitas de parte del Señor soberano. Los llevaré de regreso a su tierra, pero no porque lo merezcan, sino para proteger mi santo nombre que deshonraron mientras estaban esparcidos entre las naciones. Mostraré cuán santo es mi gran nombre, el nombre que deshonraron entre las naciones, cuando revele mi santidad por medio de ustedes ante los ojos de las naciones, dice el Señor soberano. Entonces ellas sabrán que yo soy el Señor, pues los recogeré de entre las naciones y los haré regresar a su tierra. Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Vivirán en Israel, la tierra que hace mucho tiempo di a sus antepasados. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los limpiaré de su conducta inmunda, les daré buenas cosechas de grano y no enviaré más hambrunas a su tierra. Les daré abundantes cosechas de sus árboles frutales y sus campos, y nunca más las naciones vecinas podrán burlarse de su tierra a causa de las hambrunas. Entonces recordarán los pecados que cometieron en el pasado y se avergonzarán de ustedes mismos por todas las cosas detestables que hicieron. Sin embargo, recuerden, dice el Señor soberano, que no lo hago porque lo merezcan. Oh Israel, pueblo mío, ustedes deberían estar totalmente avergonzados por todo lo que hicieron. Aquí lo vemos, mis hermanos. Dios hace por amor a su propio nombre y por las promesas que hizo a nuestros antepasados, de que Él estará ahí, de que Él regresa, Él va a hacer regresar a Israel a su tierra, que ya lo hizo, pero Israel lamentablemente sigue igual de terco porque no ha hecho lo correcto. Israel ha nacido de nuevo, pero no espiritual, pero sigue muerto espiritualmente, porque ellos no han aceptado la voluntad de Dios cuando envió a su hijo, lo rechazaron y todavía lo siguen rechazando 2000 años después. Y, es, y no pueden decir que no, porque Israel en este tiempo es uno de los países más prósperos de todo Medio Oriente, o el más próspero de todo Medio Oriente, Israel. Tú vas a Israel y tú ves los desiertos llenos de cosecha. Es algo increíble, mis hermanos. Pero ellos dicen que es por ello mismo, porque ellos ignoran mucho a Dios. Es un pueblo que yo amo, pero lamentablemente es un pueblo terco. Pero Dios es que tiene esa batalla con ellos. Dios tiene esa batalla con ellos. Pero aquí vemos las promesas de Dios con su pueblo. Ahora vamos, ahora vamos a Hebreos capítulo 10, 36-39. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido, pues dentro de muy poco tiempo aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por la fe, pero no complaceré con nadie que se aleje. No me complaceré con nadie que se aleje. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Mis hermanos, aquí termino. Espero que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Aquí vemos otra promesa también. Tenemos que ser pacientes y esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. La roca, donde nosotros descansamos en paz y sin temor a que nadie nos haga daño, porque Él es mayor que todo y Él nos protege. Dios lo bendiga, que tengan un feliz resto del día. En el nombre de Jesucristo, la roca, la salvación del mundo. Feliz día y bendiciones para todos.
en Cristo Jesús. Amén.